Toda persona en Colombia debe tener el mínimo de cubrimiento de la seguridad social, independientemente de que tenga o no una relación de trabajo. Pero para la formalización de las relaciones laborales que le toca a inspección, vigilancia y control del ministerio en las empresas que tienen trabajadores con contrato de trabajo, es el trabajo que nos corresponde en el segundo ámbito de la formalización. Yo voy a hacer una reflexión muy corta sobre ese segundo ámbito de la formalización. Colombia, en su constitución política, definió que la regulación jurídica que se le debe dar a las relaciones de trabajo en Colombia, si reúnen tres condiciones fundamentales, que son la del trabajo subordinado, la de la remuneración y la de la prestación personal del servicio, eso se debe regular por un contrato que se denomina contrato de trabajo. Ese es el principio general. Así dice la Constitución política. Y en el derecho no conozco yo otro contrato que tenga pegado a su concepción o concepto una presunción legal. Este es un contrato en el derecho colombiano que le pegaron una presunción legal. Y es una presunción que dice que las partes en ese contrato pueden escribir o no escribir esto de los elementos del contrato, pero si los elementos aparecen, se presume que ahí hay un contrato de trabajo. Si yo leo el derecho civil y comercial, no encuentro uno que me diga, se presume que si la persona vive con la señora en ese, se presume que es un contrato de arrendamiento si vive en una habitación que no es suya. No hay otra figura del derecho, en el derecho contractual, que tenga pegada una presunción legal. Y esa presunción legal nos lleva en el ministerio, en las universidades y lógicamente en las organizaciones sindicales y gremiales a la conclusión de que mientras haya estos elementos, la regulación de ese contrato en Colombia se llama contrato de trabajo y está en un código que se llama Código Sustantivo del Trabajo. Es el principio general. Y creo que en eso podríamos hacer un consenso nacional. Pero en Colombia gravitan, subsisten unas formas contractuales de otras ramas del derecho que se ocupan del trabajo. Y tenemos, por ejemplo, un derecho que se llama el derecho de las cooperativas o el derecho cooperativo. No es derecho laboral. Y hay una regulación que dice que las cooperativas de trabajo asociado podrían, con unas condiciones especiales, producir el fenómeno jurídico de que trabajadores que no son de una empresa vayan a trabajar a esa empresa. Con una regulación, con unas condiciones muy específicas que están muy reguladas ya, y las cooperativas ya están absolutamente estrechas en su margen de acción en la medida en que no pueden hacer intermediación laboral como podrían hacerla otro tipo de figuras jurídicas. Y le ponen una cantidad de reglas para poder funcionar a las cooperativas de trabajo asociado. Hay otra norma que no es propia del derecho individual del trabajo, sino del derecho colectivo del trabajo. Año 1921, Río Magdalena, esa clase se la sabe mejor el doctor Rafael Suárez. Se regula la posibilidad de que un sindicato pueda hacer con el empleador un acuerdo para que sus afiliados vayan a trabajar a esa empresa. Eso es una regulación del derecho colectivo y no del derecho individual. Por lo tanto, como la ley no se repite, no puede ser lo mismo que el contrato de trabajo.
Pero también hay otras posibilidades y son las empresas temporales de empleo. En el año 1990, los empresarios y los trabajadores dieron una muy dura discusión y en la ley 50 quedó regulada una figura en la cual los trabajadores pueden ir en misión en forma temporal a trabajar en una empresa distinta a la que es su patrono, que es la empresa temporal de empleo. Eso tampoco es el contrato de trabajo de los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, existen en el Código de Comercio varias formas contractuales que le permiten a un empleador hacer contratos de servicios o de obras que requiere para el desarrollo de su negocio con otras empresas que tienen trabajadores, pero esos trabajadores pueden en algún momento venir a trabajar en las instalaciones o en el negocio de la empresa contratante. Ese es el escenario en el cual tendríamos que ponernos de acuerdo. Y por lo menos hemos llegado a una conclusión primera con las centrales obreras y con los empresarios. Si bien existen esas figuras que acabo de mencionar, ninguna de ellas podría estar usada por un empleador para violar derechos laborales. Empezamos por decir, puede haber figuras de tercerización, pero jamás pueden utilizarse con el fin de violar derechos laborales. Estamos diciendo que no se pueden disfrazar las premisas que acabo de mencionar del principio general del contrato, que es el principio general, disfrazando esos contratos con otras formas jurídicas que no son propias, violando el principio de la primacía de la realidad. Esa es la forma como nosotros hacemos el resumen de lo que podríamos llamar la gestión contra la tercerización ilegal de los empresarios. Así queremos abrir este debate, porque queremos que sea un debate. Ya se dio en el panel inicial, ya se dijo por parte de Julio Roberto Gómez de la CGT, toda forma de tercerización debe ser proscrita en Colombia. Los empresarios le dijeron, no es cierto, la ley nos permitiría hacer ejercicios de carácter jurídico y legales que nos permitan hacer tercerización. ¿Cuál? ¿Hasta dónde? Esa es la discusión que queremos abrir, con esa premisa general que acabo de mencionar. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra al viceministro Gómez, quisiera hacerle una pregunta. Si un empresario quiere formalizar a los trabajadores, ¿qué debe hacer? Colombia ha sido exaltada en algunos escenarios en América Latina por la creación de una figura jurídica que hemos denominado los acuerdos de formalización laboral. La ley 1610 del año 2013 o 12, del año 2013, creó los acuerdos de formalización. ¿Qué es un acuerdo de formalización? Es la posibilidad de que un empresario se acerque al Ministerio del Trabajo y le manifieste su intención de terminar alguna situación irregular que pueda tener en su empresa con el fin de evitar el avance, inicio o terminación de un proceso administrativo sancionatorio del Ministerio del Trabajo que lo pueda llevar a imponerle una multa. Las multas del Ministerio del Trabajo antes eran irrisorias, hoy no producen risa, sino producen preocupación, porque pueden llegar a los 3.000 millones de pesos. Y entonces están siendo eficaces en algunos casos, no en todos, porque tenemos problemas en el cobro de las multas, eso lo tenemos que decir, Patricia, pero están siendo mucho más eficaces. Los empresarios, con el fin de evitar que esos procesos sancionatorios lleguen a su fin,
se acercan al ministerio, hacen con el ministerio un acuerdo, el ministerio socializa el acuerdo con los trabajadores y ese acuerdo se convierte en un instrumento jurídico vinculante para el empresario y para el ministerio. Nos dicen que debían estar los trabajadores en la negociación, pero nosotros decimos no, porque se nos convierte en una negociación colectiva y para eso está la negociación colectiva. Pero se han producido 2 resoluciones reglamentarias en el cual decimos lo importante, lo determinante y lo obligatorio que tiene la socialización y la discusión con los trabajadores de las condiciones de los acuerdos de formalización. Gracias, viceministro. Invitamos ahora al viceministro Luis Ernesto Gómez para que nos haga unas reflexiones sobre el concepto de la formalización desde la perspectiva del trabajador no subordinado y aprovechemos también para que nos cuente, viceministro, la seguridad social como mecanismo de inclusión social y de formalización que ustedes tanto trabajan. Gracias. Muchas gracias, un especial saludo a todos. Cuando me propuso Enrique este panel, me dijo, Chino, a ver si ahora sí nos ponemos de acuerdo en cómo y le contamos al país qué es la formalización. Y yo le dije, Enrique, nos vamos a poner de acuerdo porque además, viendo esa clase y esa cátedra en Derecho Laboral que te acabas de dar, veía como muchos de ustedes asentían con la cabeza y me doy cuenta que muchos de ustedes son abogados. Entonces le dije, pues pongámonos de acuerdo en un principio en el que los economistas vamos a estar de acuerdo y es el principio de realidad. Y la realidad del mercado laboral colombiano indica que los trabajadores en su mayoría y los trabajadores activos en su mayoría no tienen un vínculo laboral dependiente. No tienen un contrato laboral, no hacen parte de una vinculación a una empresa, sino trabajan por cuenta propia. Y la gran mayoría de los que trabajan por cuenta propia lo hacen en la informalidad, como ustedes saben. De los 22 millones que conforman la población económicamente activa, 23 millones de personas, hay 2 que están desocupados, así lo anuncia el DANE. Siempre insisto que cuando hablamos de desempleo, la gente asocia con empleo justamente eso, ese trabajo formal, ese trabajo subordinado, ese trabajo dependiente con estabilidad, y por eso la gente hace una encuesta muy rápida en su círculo cercano y dice, esto es carreta, ¿cómo así que solo hay una tasa de desempleo del 10%? Eso quiere decir que 9 de cada 10 personas a las que yo le pregunte estarían empleados, y yo no veo aquí a todos empleados. La realidad es que de esos 21 millones de población económicamente activa, cerca de 11 lo hacen como independientes. Y como en lo que nos íbamos a poner de acuerdo con Enrique era en el principio de realidad, yo también en ese ejercicio de realidad reconozco que la tendencia internacional y este Día del Trabajo Decente lo que nos llama es a pensarnos en el marco de globalización, en el marco de mercados integrados. En esa dinámica internacional, el trabajo dependiente no es el que está cobrando más fuerza, es el trabajo independiente. La empresa más grande de comunicaciones que tiene hoy el mundo no contrata comunicadores sociales, no genera contenido, se llama Facebook. La empresa más grande de transporte no tiene un solo carro y aquí genera muchas controversias, se llama Uber a nivel mundial. La empresa más grande de comercio no tiene un solo anaquel de inventario, se llama Alibaba, es una empresa en China que vende, simplemente intermedia en el que tiene la mercancía y se la vende al que la está comprando en cualquier parte del mundo. Ahora la gente cuando viaja de país a país ya no necesariamente va a una cadena hotelera, sino a través de la empresa más grande de alojamiento que se llama Airbnb y que en Colombia ya está funcionando. Dice, yo voy a intercambiar un apartamento, yo llego allá y alquilo un apartamento. Entonces la realidad es que el trabajo está transformándose y los nuevos tiempos traen una presión muy grande sobre eso que llamamos el trabajo dependiente. Aquí me decía Enrique, háblenos de trabajo independiente, no de trabajo insubordinado, como hace usted en el ministerio. Y en el trabajo independiente y con estas nuevas dinámicas económicas es más claro que ya esa lógica de capital que pone el empresario, trabajo que pone el trabajador, igual producción, pues se está replanteando rápidamente. Y lo que tenemos que tener claro en el horizonte es
nuestros objetivos sociales no han cambiado. La función social del trabajo no ha cambiado. Y si lo hacen de manera independiente, deben hacerlo también en el marco del trabajo decente. Y una economía como la colombiana, con tantos trabajadores por cuenta propia, tiene que tener unas fórmulas de formalización y de trabajo decente para los trabajadores de cuenta propia. Y allí está esa tarea que hacemos desde el Viceministerio de Empleo y Pensiones, lo que les dice Enrique. Nosotros nos encargamos de la formalización en las relaciones laborales y este Viceministerio, el de Empleo y Pensiones, se encarga de cómo los trabajadores independientes pueden gozar de seguridad social, y concebimos los procesos de formalización como procesos de vinculación a la seguridad social, que puedan gozar de una protección a la vejez, que puedan recibir beneficios de salud contributiva, con lo que implica obviamente las coberturas y prestaciones económicas de la salud contributiva, que pueda tener también, disfrutar de los beneficios del subsidio familiar, y por supuesto, como está trabajando, pues también tiene riesgos laborales, que así sea independiente y así él tenga que evaluar sus riesgos laborales y no sea el empleador quien los evalúa, digamos, y los categoriza, pues que también pueda tener una protección de riesgos laborales. El primer paso que dimos, Enrique, fue cambiar mucha normativa porque justamente la normativa estaba pensada es para el trabajo dependiente. Entonces el trabajador independiente no se podía afiliar a una ARL, el trabajador independiente no podía acceder a una serie de temas. En eso hemos avanzado con taxistas. Hoy tenemos 10.400 taxistas afiliados a Seguridad Social y contribuyen. Con trabajadoras del sector de la belleza, las manicuristas, hoy tenemos algo cercano a 5.500 manicuristas que han hecho procesos de formalización. Las madres comunitarias, trabajadores en distintas áreas y obviamente fórmulas para los trabajadores que no trabajan tiempo completo sino por días. Entonces esa formalización que promovemos desde el Ministerio y desde el Viceministerio de Empleo y Pensiones es formalización para los trabajadores independientes y formalización para los nuevos tiempos y los retos que tiene los nuevos tiempos y el trabajo en los nuevos tiempos para los trabajadores. Bueno, muchas gracias, viceministro. Gracias. Bueno, nosotros desde el Ministerio del Trabajo, tanto la doctora Patricia a través de los acuerdos de formalización, como nosotros desde la subdirección de formalización, venimos trabajando con varios sectores y tenemos casos muy exitosos, y hoy hemos querido invitar a algunas personas para dialogar con ellas y para que nos den su testimonio con relación a estos temas de formalización. Viceministro, bueno, las hacemos que suban o… Entonces les pedimos el favor, las personas representantes del servicio doméstico, si son tan amables, subes por favor. Igualmente tenemos un testimonio del sector de manicuristas con quienes iniciamos un trabajo desde el mes de febrero, entonces también tenemos aquí presencia de las manicuristas, a ver si por favor nos acompañan. Y del señor Ortiz, por favor, vinculado y recientemente formalizado del Country Club de Bogotá. Queremos saludar muy especialmente al doctor Ítalo Cardona, Hola, sí, dos. quien nos acompaña y viajó especialmente desde Lima para acompañarnos en este foro. Bienvenido, doctor Ítalo Cardona. Bueno, vamos a dar inicio a un conversatorio con las personas que muy amablemente nos han venido a acompañar. Entonces invito a los viceministros para que armemos un conversatorio aquí con ellos. Gracias. Bueno, yo les hablé de la formalización para los trabajadores independientes. Y un caso que seguramente todos conocen de primera mano es el de las manicuristas. Y las manicuristas tienen unas realidades de ingresos muy diversas. Hay manicuristas que van a casas de familia y que pueden tener unos ingresos superiores a los 1.300.000, 1.400.000 pesos mensuales. Hay manicuristas que van a un salón de belleza y tienen un convenio informal con el dueño del salón para prestar el servicio en el salón, cobrar, y con lo que cobran, digamos, paga prácticamente como si arrendara ese puesto de trabajo.
Entonces nosotros dijimos, ¿qué es lo primero para nosotros? Lo primero es que, independientemente de su nivel de ingreso y de la forma como lo estén haciendo, puedan tener una protección de seguridad social, de riesgos laborales, también por los químicos con los que trabajan y por supuesto que puedan empezar a cotizar para su pensión y su vejez. Entonces hemos diseñado una ruta particular para manicuristas, entendiendo las distintas posibilidades, los distintos niveles de ingresos, y quisiera más bien que sean ellas y Janet, tú guíanos, que nos cuenten cómo ha sido el proceso y en qué consiste esta ruta. Bueno, gracias, viceministro. Sí, hoy nos acompaña Gloria Martínez. Gloria nos acompañó en el lanzamiento de las rutas de formalización en Corferias. Ella es manicurista y ella está en proceso de formalización laboral, por eso hemos querido invitarla para escuchar su testimonio. Gloria, a ver si nos compartes cómo ha sido este proceso de formalización, si ya estás cotizando a salud, a pensión o cómo estás. Bueno, gracias. A ver, en ese momento solo cotizo salud. No tenía. Tienes que hablar un poquito más duro. En ese momento solo cotizo salud. Igual me parece súper importante que nos tengan en cuenta porque no tenemos muchos medios para pagar pensión y salud, o sea, la seguridad social va. Gloria plantea un tema que es un reto porque, nuevamente, volviendo al principio de realidad, la realidad es que en Colombia muchos trabajadores no ganan un salario mínimo, ganan menos del salario mínimo, tienen ingresos inferiores al salario mínimo. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para que tengan seguridad social? Por eso hay fórmulas que combinan posibilidades. Gloria nos dice, yo trabajo y tengo un aporte a salud, porque para mí la salud fue prioritaria. Y en el marco de lo que permite, dijo, yo no voy a cotizar a pensión, porque la pensión significaría, cotizar a pensión significaría 100.000 pesos más, aproximadamente 85.000, 87.000 pesos más. Entonces, ¿qué hemos dicho? Para una persona que priorice, y en el caso de los conductores de taxi, en los casos de manicuristas y de otras poblaciones de trabajadores independientes, hemos dicho, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto puede usted tener de ingresos de manera realista con su oficio? Entonces, prioricemos. ¿Qué vamos a priorizar? Vamos a priorizar la salud, vamos a priorizar, por ejemplo, la protección a la vejez, y cuando no alcanza para la vejez, tenemos los BEPS. Decimos, usted tiene un ingreso inferior al mínimo, entonces cotice a BEPS, ponga una plata, nosotros ponemos el 20% adicional. Si no alcanza para la salud, pero es importante, por ejemplo, empezar a cotizar a la pensión. El gobierno expidió un decreto que permite que la persona permanezca en el régimen subsidiado de salud y muchos no lo saben. De pronto aquí algunos no lo saben, tienen trabajadoras del hogar y aquí nos acompaña alguien de Hogaru, en representación de Hogaru, que ha liderado en el mundo de los trabajadores domésticos una lucha muy importante, y es, si una persona trabaja por días, pues los mantenemos en la salud subsidiada, pero también les damos la posibilidad de tener una cotización por semanas a pensión. Entonces, tu ruta ha estado priorizando salud. ¿Por qué escogiste salud, Gloria? ¿Por qué no pensión, por ejemplo? Por el costo, o sea, el salario de nosotros no es muy alto, entonces sí pagamos súper salud y pensión. ¿Y has contemplado los BEPS que mencioné? Los BEPS donde tú dices, no se trata de un aporte a la pensión en estos momentos que tu capacidad de pago no es tan alta, sino se trata de un aporte donde por cada peso que pones, el gobierno pone otro 20%. ¿A ti esa fórmula te parece interesante, pensando en ir construyendo un ahorro para la vejez y que después, cuando te retires, o tienes ese ahorro o puedes migrar hacia una pensión más adelante? Sería importantísimo, o sea, sería buenísimo para nosotras. ¿Qué aporte está poniendo la empresa de la cual ustedes demandan muchos insumos? Masglo. Masglo, por ejemplo, nos da un porcentaje para que nosotros nos ayudemos para salud, para A mí me hicieron, para seguridad social. Cuando anunciamos el tema de Masglo, me hicieron, a ustedes catedráticos del derecho, me hicieron una pregunta muy justa y me dijeron, nosotros ¿qué hicimos con Masglo? Le dijimos, si una trabajadora presenta un desprendible de seguridad social, ¿usted no le da un descuento?
ellos compran en promedio 100, 200 mil pesos en material y en insumos de Masglo. Podría tener incluso casi que 50 mil pesos, podrían economizarse y eso destinarlo, por ejemplo, al BEPS. Entonces anunciamos esto y muchos abogados dijeron, oiga, ahora la seguridad social depende de la voluntad del empleador de esa manera. Y la respuesta es no, definitivamente no. Pero en el caso de los trabajadores independientes estamos buscando justamente esas fórmulas flexibles. ¿Quieres contarnos algo más, Gloria, o pasamos a otro caso? Viceministro, nos acompaña también Judy. El papel que está haciendo Judy en este trabajo de formalización es excelente porque ella es capacitadora y ella está capacitando manicuristas y ella está ayudándonos a sensibilizarlos en el tema de formalización laboral, de acceso a la seguridad social. Entonces no sé si quiera preguntarle algo a Judy, por favor, dale el micrófono que nos cuente ella cómo lo está haciendo. Buenas tardes. Bueno, yo me encuentro en el momento capacitando las personas, especialmente aquellas mujeres que son cabeza de hogar, y son mujeres que desafortunadamente por el tema de tener sus hijos pequeños no pueden ingresar a una empresa a cumplir determinada cantidad de horarios. Y el campo de ser manicurista se les ofrece como algo profesional. Entonces, ellas desafortunadamente la mayoría no tiene seguridad social y es muy importante no solo por el tema de ellas, sino de sus hijos o de sus hijas, ¿sí? Entonces, ¿cómo les contribuyo? Les enseño, obviamente las capacito, pero yo les estoy enfatizando mucho en que el tema de la seguridad social es muy importante, empezando porque el hecho de tener salud, ¿sí? Y que ellas sean cotizantes directas les dan miles de beneficios, como no ir a pagar cualquier cantidad de dinero a un hospital cuando no se tiene. Por ejemplo, también en el área de pensión, que cuando ellos lleguen a la vejez puedan decir, bueno, llegué a mi tercera edad, pero tengo cómo tener algo tranquilo, cómo poder llegar a una época tranquila de mi vida sin estar pensando en el factor dinero todo el tiempo, porque eso es lo que nos mueve en este país, en el sentido de que todo vale, ¿sí? Entonces, para mí esa ha sido una labor muy importante y la voy a seguir haciendo con mucho gusto. Muchas gracias, Judy. Bueno, tenemos un testimonio que nos emociona muchísimo porque el ministerio estuvo permanentemente acompañando este proceso de formalización. Tenemos aquí a Jorge Ortiz de la organización sindical Sintol. Y pues fue un proceso bellísimo en el Country Club. También nos acompaña el gerente, el director de talento humano del Country Club y además de este proceso de formalización es rescatable el relacionamiento, como se fortaleció entre el club, entre la empresa y entre la organización sindical y las cosas positivas que salieron de este proceso. Viceministro Jorge Ortiz. Bueno, muy buenas tardes. Pues como ya sabemos, nuestra empresa duramos mucho tiempo tercerizados o con empresas de servicio. Llegamos un día y tomamos como la decisión de ir un paso más allá y fue de tratar de que el Country Club de Bogotá nos acojara como los miembros que éramos. Vengo en representación de personas que tienen más de 25 años de estar trabajando ya y estuvieron tercerizados durante todo ese tiempo. Tomamos un día la decisión, ¿por qué? Porque mientras que estábamos tercerizados, el acceso hacia los jefes directos era más complicado. Nos enviaban por medio de mensajeros nuestros volantes de consignación. Casi nunca teníamos como la interactualidad de estar con nuestros jefes. Nunca conocimos los que conformaban la empresa, pues muy pocas veces íbamos como a pedir alguna solicitud. Uno de los beneficios con el Country es de que al pasar al Country cambiamos de contrato. Anteriormente teníamos un contrato que se llamaba por labor determinada. Fuimos a solicitar muchos de las personas subsidios para viviendas, de pronto créditos o demás, y ese tipo de contratos nunca nos servían para nada de esto.
las personas que obtuvieron vivienda en el transcurso de estas labores fue por recursos propios. De pronto fue un poco más complicado. Hoy en día pues tomamos la decisión de sindicalizarnos para tener como una accesibilidad más directa con la empresa y tener, digamos, el respaldo. Pues no es lo mismo de nosotros llegar, tocar la puerta del country y decir queremos ser parte del country club, porque de pronto el paso a paso era un poco más complicado. Somos aproximadamente 360 sindicalizados, parte ahora del country, y se formó pues tuvimos un buen acuerdo con el country después de ser tercerizados mucho tiempo. Tomamos la decisión, se llegó a un buen acuerdo, hemos tenido nuestra estabilidad laboral muy bien. Ahora pues con cambio de directores, administradores y nuevas personas, ha seguido el proceso. Tenemos pues nuestros directivos del sindicato que siguen avanzando, estamos al paso a paso, pero del antes y después hemos obtenido pues grandes beneficios. Entre ellos habían personas hay personas que no tenían un grado de escolaridad. Hoy en día el country club les da ese beneficio, les ha dado docentes para que ellos terminen sus primarias, porque muchos no tenían primaria, bachillerato, se han formado. Nos han dado la oportunidad pues de seguir avanzando. Estamos avanzando e incluso en nuestros puestos de trabajo. Hay escalafón, hemos avanzado de puestos a puestos, anteriormente no teníamos nada de esto. Y pues por último, pues agradeciendo por parte de la administración la invitación que me hizo. De pronto hay personas que tienen mucho más tiempo y que deberían de estar acá, pues confiaron en que yo estuviese acá, y agradeciendo nuevamente por esta invitación y por pues darles este testimonio para todos ustedes. Gracias. 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 Muy amables todos por sus testimonios. Tenemos un último que es de una empresa de trabajo doméstico, viceministro. Pero antes de eso quisiera pedirle el favor al doctor López, de Talento Humano del country, que nos hiciera una reflexión corta, muy corta, de cómo vieron el acuerdo de formalización y cómo se dio. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, viceministro. En efecto, el 21 de mayo del 2013 se concretó el acuerdo de formalización laboral que firmó el Country Club de Bogotá con el Ministerio del Trabajo. Con orgullo nosotros como club decimos que es un acuerdo de formalización laboral que fue ejemplo y un modelo a seguir. Lo es así porque tuvo la participación de los trabajadores activa de la organización sindical Sintoles, un sindicato de industria, de la industria hotelera, gastronómica y turística, y del ministerio, obviamente. Ese fue un acuerdo de formalización que llevó a que todas las partes ganaran. Fue, digamos, una tarea ardua durante casi 8 meses. Se dio por iniciativa misma del club, y por vía del acuerdo, siendo de los primeros que se firmó, fue una experiencia bastante interesante. Hoy en día trabajadores como Jorge Ortiz, quien es un activo integrante de la planta de personal, miembro del COPAS y demás, nos acompañan cuando la planta de personal hoy en día se configura en 450 trabajadores, cuya vocación de permanencia que la misma ley y en los acuerdos de formalización exigen, se garantiza para ellos, además de sus derechos colectivos y demás. Por esa razón el Country Club se siente orgulloso del acuerdo de formalización que firmó en el 2013 y que hoy en día viceministro ejecuta y cumple a cabalidad. Gracias. La inspección del trabajo tiene una cosa perversa. Entonces, entre más se violan las normas laborales, más gana el SENA. ¿Por qué las sanciones no son a favor del trabajador ofendido? ¿O por qué las sanciones no son a favor del sindicato que se destruye o que se le violan sus derechos colectivos? Una cosa rarísima. Debería, es decir, los empleadores no le tienen miedo. Es una especie de tiburón hueco, ¿cierto?,
a las sanciones del ministerio. Dicen que nos pongan las sanciones que quieran, porque además ni las cobran, porque ustedes tampoco hacen las tareas suficientes para cobrar las multas que le colocan a los empleadores. Otra cosa es el artículo 200 del Código Penal, ¿cierto?, que está ahí, que está sin estrenar. Tenemos 3.000 dirigentes sindicales asesinados, incluso muchos han confesado que han cometido esos crímenes, y ningún empleador ha sido condenado, ninguno ha sido condenado aplicando el artículo 200. Entonces, me parece que las sanciones del ministerio son poco persuasivas, no dan miedo y deberían ser mucho más severas, y debería ser a favor del trabajador y de la organización afectada. Otro tema, es inaceptable que a las personas se le paguen por debajo del salario mínimo. Eso es un horror, eso es un horror. Eso no lo puede decir nadie, que aceptar eso, entonces ya estaríamos aceptando el esclavismo, el trabajo forzoso. Pégueme si puede, eso no es posible, eso no es posible. Estos trabajadores todos han confesado que no pueden pagar toda la seguridad social, que si pagan salud, que les cuesta, que les tienen que pagar absolutamente todo, no pueden pagar pensión. Cargarle la mano de los trabajadores a los trabajadores, a las personas que no tienen salud, es hacerle una especie de fraude a la salud del conjunto de los colombianos. Los empleadores deberían pagar su parte. Es que la salud la paga, el 8% la paga el empleador, y el 8.5% y el 4% lo paga el trabajador, pero aquí le estamos cargando toda la mano es al pobre trabajador. Y en pensiones igual, el 75% lo paga el empleador, el 25% lo paga el trabajador. Ellos no pueden hacerlo, no lo podemos hacer, y no les podemos decir paguen 140.000, 200.000 pesos del salario mínimo porque de qué viven. Entonces ahí hay un problema bastante severo que tenemos que resolver. Ya que estamos en la cartera de la economía, pues existen gravámenes, por ejemplo el 4 por 1000 que eran para la guerra. Ahora no hay guerra, ¿por qué no le pagamos el 4 por 1000 a estos trabajadores que se quieren formalizar, y esa parte que le corresponde al Estado la asuma pues con ese dinero, con esos tributos, el Estado pague esa parte que hace falta? Lo mismo, la carga impositiva a los trabajadores en Colombia es miserable. A los trabajadores que ganan más de 3.600.000 les están imponiendo una carga impositiva enorme. Me imagino que a ustedes se darán cuenta que con lo que ganan en 12 meses tienen que pagar como 2 meses, o sea, trabajan gratis 2 meses para pagar retención en la fuente. Le están cargando la mano muy duro a la clase media. Entonces nosotros estamos haciendo una economía de pobres, repartiéndonos cositas, cosas miserables, y diciendo y aceptando, no se puede aceptar que las personas ganen menos del mínimo, eso es inaceptable. Bueno, muchas gracias, señores viceministros, por la invitación que nos hacen a este evento académico que nos parece de la mayor importancia. Yo quisiera simplemente plantear una reflexión de la siguiente manera. Cuando uno habla de trabajo decente, tiene que pensar también en que las actividades tienen que ser sostenibles, porque obviamente esa es la lógica del desarrollo de toda actividad productiva. El debate más interesante que en mi opinión ha tenido el país en el transcurso de los últimos 2 o 3 años en materia de empleo ha sido justamente el debate de los taxistas, no el debate de Uber, sino de los taxistas de amarillo. Cuando en medio de la discusión de formalización planteaban algo que me parecía muy importante, y era que decían contrato de trabajo no, seguridad social sí. Y el debate era muy importante por algo. La economía de un país, el desarrollo, no se logra generando un trabajo decente a través de contratos de trabajo. Se logra generando un trabajo decente dentro de la fórmula que cada cual, en el marco de su autonomía, de su libertad de empresa, de la manera como cada persona desarrolla su propio negocio, considera que es el más adecuado para sus necesidades en el marco de la ley. Pedirle a una persona que quiere ser independiente, que disfruta de su vida sin tener un vínculo laboral, que no quiere tener un jefe,
pero que quiere tener una pequeña empresa, quiere tener un negocio sostenible, quiere tener tiempo para estar con su familia y no 8 horas dentro de una empresa, es tan válido, tan legal, tan ajustado a todas las reglas de juego de trabajo decente de la OIT, como el del trabajador que quiere decir: yo quiero tener un vínculo laboral con una empresa y quiero cumplir un horario y quiero tener unas reglas de juego de quién es mi jefe. Ese debe ser el norte que debemos seguir. Son dos caminos que son complementarios. El trabajo decente debe respetar el mundo del independiente y debe respetar a su vez el trabajo del dependiente y debe asumir que son realidades completamente diferentes desde la perspectiva y la visión que cada persona tiene. Por eso este debate que se está planteando aquí, que de hecho se plantea inclusive desde la visión del propio ministerio en cuanto a las dos fórmulas de resolver el problema del trabajo decente, me parece que es de la mayor importancia para el país. Nosotros debemos desarrollar empleo formal de carácter laboral, pero también debemos dar garantías sociales para aquellas personas que quieren ser independientes y que en el desarrollo de su actividad se ajusta a las reglas de los independientes. No estoy hablando de formas de contratación que sean ilegales, estoy hablando del que realmente quiere ser un independiente y obviamente tiene todo su derecho constitucional y legal para hacerlo. Y eso es lo que debemos pensar como trabajo decente. El debate sobre el salario mínimo puesto en el tema de la seguridad social se convierte inclusive en un elemento que lo único que genera son prácticas para afectar la universalidad en el sistema de seguridad social. Hay muchas personas que ganan menos del salario mínimo como independientes, como verdaderos independientes, que no pueden acceder a una cobertura en salud, porque obviamente la restricción del salario mínimo les impide tener una garantía en materia de salud. Eso no es justo, eso no es razonable con el derecho o con la posibilidad que puedan tener unas personas que como independientes, como microempresarios, quieran acceder al sistema y a las garantías sociales que les debe brindar el Estado. Eso es parte de la reflexión que tenemos que hacer. Ninguna economía, absolutamente ninguna, de ningún tipo, se caracteriza por tener a todos sus trabajadores vinculados laboralmente. Se caracteriza es por dar estándares sociales a la gente y esa debe ser la preocupación del Estado colombiano. Muchas gracias. Muy bien. En todo lo que dijo el doctor López en el entendido de nuestro acuerdo inicial, no se puede disfrazar de independiente al que no lo es. Si la relación laboral, si la relación de trabajo tiene los 3 elementos y se dice que es independiente, está disfrazado. ¿Estamos de acuerdo? Plenamente de acuerdo. Lo que no puede es disfrazar, exacto. Muy bien, ¿tenemos entonces otro testimonio? Sí, viceministro, tenemos a la señora Ana Teresa Caballero, que ella muy gentilmente nos ha acompañado hoy. Ella trabaja con una empresa de servicio doméstico, entonces quisiéramos escucharla. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo realizo un servicio y lo hago con mucho amor todos los días de lunes a sábado, que es el área de servicio doméstico que anteriormente pues lo tenían como en la caja del olvido. Hoy en día, gracias a Ugarú, yo puedo disfrutar de una caja de compensación, de unos riesgos profesionales y compartir más tiempo con mi familia porque trabajo las 8 horas que legalmente un empleado debe trabajar. Aparte de eso, disfruto de mi caja de compensación, que es compensar que tengo en este momento, comparto con mi familia los beneficios que me aporta la caja de compensación. Este es un servicio que lo hago con orgullo, gracias a esta empresa, gracias a Ugarú por existir. Me siento orgullosa de realizar esta labor y de paso pues también invito a muchas personas o mujeres, no sé, cabezas de hogar, que quieran compartir con nosotros, lo pueden hacer. Tenemos una página en internet. La invitación va también aquí para los ministros, viceministros, para todos los que quieran ingresar. De verdad que es una labor, no es fácil, pero tampoco es difícil y lo hago con orgullo. Muchas gracias. Bueno, le damos
Muchas gracias a todos ustedes que han querido venir a compartir con nosotros esta experiencia de formalización. Estamos muy agradecidos y ahora vamos a darle la palabra al público. Han estado circulando unos formatos para que ustedes nos formulen unas preguntas. Ya nos han hecho llegar, creo que 2 preguntas que las van a responder los viceministros. Entonces, por favor, los que tengan más preguntas que nos las hagan llegar. Gracias. ¿Quién? Pues si quieren hacer las preguntas directamente, hay una sobre un profesional independiente que tiene que cotizar en los diferentes sitios donde tiene contrato. Hay una de las pólizas en los acuerdos de formalización y acá veo otras. Doctora Estela, si damos la palabra con el micrófono. ¿Quién? Miriam Velázquez está por acá. Miriam nos acompaña. Bueno, Miriam lo hizo de manera anónima y usó un seudónimo para hacer su pregunta. ¿Por qué cuando un profesional independiente presta servicios a una o más empresas, cada empresa solicita el pago de seguridad social, así ya lo tenga, termina pagando doble? El caso, y aquí retomando las palabras de su intervención, doctor, pues el sistema de seguridad social lógicamente está amparado en pilares de subsidiariedad y que las personas de mayores ingresos puedan acompañar a personas de menores ingresos, y en ese sentido, si una persona tiene más de un contrato de prestación de servicios, la lógica que haga aportes a través de cada ingreso que devenga por los distintos contratos de prestación de servicios, lo que busca es justamente lograr que el recaudo de los sistemas de seguridad social sea complementario, y obviamente el aporte que está haciendo a su pensión, en el caso de que sea un ahorro individual, pues es un ahorro que no va a ese fondo común, digamos, de subsidiariedad, como si ocurre en el caso de la salud. La otra pregunta. La otra pregunta que hacía alguno de ustedes era, viceministro, sobre la obligatoriedad de suscribir una póliza cuando se hacen los acuerdos de formalización por el costo que tiene para los empleadores. Hemos logrado suscribir al finalizar este año cerca de 200 acuerdos de formalización en el país. Pero tenemos muchísimos intentos por parte de, sobre todo de pequeñas empresas, de suscribir acuerdos de formalización. Y en la mayoría de los casos hemos terminado en un no acuerdo por una razón, y es la póliza. Cuando redactamos la norma, pensamos que la mejor forma de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se desprendían del acuerdo de formalización era con una póliza. Hemos recibido de parte de los abogados de esas empresas una argumentación en el sentido de que la eficacia jurídica del acto que se desprende del acuerdo es suficiente como para hacerlo eficaz y no sería necesaria la póliza. Estamos valorando seriamente la posibilidad de quitar la póliza para poder hacer los acuerdos de formalización y adecuar la norma para hacerlos muy eficaces, pero no con ese obstáculo de la póliza. Le pedimos a las eminencias jurídicas que hay acá que nos ayuden en ese tema, a mirar el tema, porque podemos perder muchas posibilidades de formalización por la póliza. Hay una pregunta, igualmente, pues la vamos a leer porque están un poco tímidos. Dice, ¿una persona que trabaja mediante un contrato de prestación de servicios es un trabajador informal? Pregunta. Ya que solo paga seguridad social, pero puede llevar varios años contratado bajo esa figura, renovándose el contrato, pero no tiene cesantías, prima, vacaciones ni el beneficio de parafiscales. ¿Cómo es el proceso de formalización laboral? Segunda pregunta. La persona debía, ¿está el nombre? Karen Sepúlveda. Karen Sepúlveda. Karen, quisiéramos saber
¿A qué tipo de contrato de prestación de servicios se refiere? Prestación de servicios profesionales o de apoyo. ¿En el sector privado? En el sector privado. Ah, bueno, ok. Porque tenemos el problema de los contratos de prestación de servicios en el Estado, que ese tiene un tratamiento especial. No, si se trata de un contrato de prestación de servicios o denominado prestación de servicios, y es una persona que va todos los días a trabajar, a la misma hora, que recibe órdenes técnicas para realizar su trabajo, que no puede pedirle al primo que venga a reemplazarlo, sino que tiene que hacer directamente la labor, pero que adicionalmente tiene una remuneración todo el tiempo. No se puede disfrazar con el nombre de contrato de prestación de servicios, lo que allí hay es una verdadera relación laboral y prima la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de esa relación. Así de sencillo. ¿Quién lo declara? No lo puede declarar un inspector del trabajo, lo tiene que declarar un juez. Gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Qué relación hay entre trabajo decente y empresas sostenibles, entendiendo la sostenibilidad empresarial como el hecho que después de haber cubierto gastos y costos, las empresas siguen siendo rentables? Entonces, Repíteme la primera parte de la pregunta que no la escuché bien. dice, ¿cuál es la relación entre trabajo decente y empresas sostenibles, entendiendo la sostenibilidad empresarial como el hecho que después de haber cubierto gastos y costos, las empresas siguen siendo rentables? Bueno, hay un gran reto en la generación de empresa que también lideramos a través del SENA con el Fondo Emprender, y la realidad es que para el microempresario hoy la carga no salarial a veces es muy alta. Y la carga impositiva también puede ser muy alta. El caso de Colombia en el materia de carga no salarial ha venido mitigándose, pasando de un 60% de costos no salariales, reduciéndose porque muchos gastos que iban con cargo a la nómina, como los parafiscales con los que se financiaba el ICBF, el SENA y otra serie de factores, han sido transformados por otro tipo de recaudos como es el CRE. Y por eso los grandes empleadores sí pueden tener esa ecuación de manera sostenible de yo genero trabajo decente y soy una empresa sostenible, pero los microempresarios y los pequeños emprendimientos tienen ese gran reto. Y más aún lo tienen los que inician un proceso de emprendimiento con una empresa unipersonal como independientes y empiezan a generar trabajo y generar empleo. Allí el gobierno ha revisado varias fórmulas que están encaminadas justamente a que el empleo, lo que cuesta es lo que le llega al trabajador, no necesariamente con lo que cuesta el empleo estar financiando otro tipo de proyectos y de programas de carácter gubernamental.